Les habla la nutricionista Andrea Monroy Sandoval, encargada de los CDI Jardín de Soto y CDI San Francisco de la Fundación Hogar Integral. El día de hoy vamos a tratar el tema de enfermedades de la primera infancia y enfermedades prevalentes como taller de padres. Espero que sea de su agrado. Debemos saber qué son las enfermedades prevalentes. Son unas enfermedades que se caracterizan por estar en la primera infancia. ¿La primera infancia cuál es? De los eh, del año a los 5 años. Pueden encontrarse en varias etapas de estas edades porque son niños que están en la fase exploratoria. Los factores de riesgo que más tenemos son las condiciones climáticas existentes en nuestro gran territorio nacional y más ahora que estamos iniciando un periodo de interfase entre el fenómeno del niño y ahorita comenzamos el fenómeno de la niña. ¿Esto qué ocasiona? Que tenemos días muy soleados con muchísima calor, en las noches estamos con bajas temperaturas y en la madrugada igualmente. Entonces estamos teniendo unos cambios de clima muy, pero muy arraigados. Así como los factores de la lluvia que también hacen que se desgaje un aguacero, inmediatamente después va a salir el sol. Entonces sus vapores que están saliendo de la tierra, del asfalto, hacen que tengamos mucho más frecuencia en estas enfermedades. Otro de los factores que lo teníamos muy arraigado y ahorita no lo tenemos son los factores de higiene en los hogares. Ya se nos olvidó que nos debemos lavar frecuente las manos, no utilizamos tapabocas cuando tenemos gripa, no desinfectamos los juguetes ni cuando ingresamos o salimos de la casa. Signos de alarma para todas estas enfermedades son varios. El primero es la fiebre. Nosotros tenemos varias maneras de tomar la temperatura. Las más comunes es la oral y la axilar. La oral es que colocamos el termómetro en nuestra boca, lo dejamos hasta que suene el termómetro, si lo tenemos digital y si no, pues vamos a contar 3 minutos. Lo mismo en la parte axilar. Lo importante es que tenemos que tener que más de 37.8 se considera pico febril. Y lo mismo en la axila, 37.2. ¿Listo? Que debemos también tener en cuenta que dentro de estos hay unos picos febriles que debemos tener en riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. El riesgo bajo lo podemos manejar en casa, asegurando de una adecuada hidratación y que más o menos le estamos tomando la temperatura más o menos cada 3 horas. Si dentro de estas 3 horas, colocándole pañitos de agua, quitándole la ropa a nuestro chiquito, no disminuye, ahí sí vamos a iniciar con un tratamiento de acetaminofén. Y va de acuerdo al acetaminofén que vayamos a utilizar. ¿Listo? El riesgo intermedio que es que tenemos una fiebre por más de 5 días, tenemos que se les dio el acetaminofén, pero en las siguientes 3 horas no disminuye, sino va aumentando la fiebre, inmediatamente que nos tenemos que ir a una clínica u hospital. Esto, asegurar siempre de que el niño más o menos cada media hora esté tomando algún tipo de líquido. Ya para el riesgo alto es porque ya tenemos mayor de 39 grados en un foco claro, solamente tenemos la fiebre, no sabemos de dónde es, le estamos tomando la temperatura cada hora y va un aumento, el niño ya lo bañamos, está solamente está en ropa interior y la fiebre no disminuye, inmediatamente también lo debemos llevar al médico. Hay niños que convulsionan, entonces estos son series de signos que debemos tener muy en cuenta. Otro de los signos de alarma es la deshidratación. Cuando están en 3 estadios, la A, la B y la C. La A es que el niño físicamente no presenta ningún tipo de alarma, pero empiezan a tener como los labios un poquito agrietados. ¿Listo? Entonces es cuando uno dice el niño está deshidratado, vamos a darle agua. En el B
se requiere ya atención médica porque ya el niño empieza a tener los ojos hundidos, las lágrimas son muy escasas, la boca y la lengua, entonces el niño tengo sed, tengo sed. Y cuando le dan la bebida, sea agua, jugos o agua de panela, el niño se la toma súper rápido. Y la C es cuando ya el niño está en una condición de que el niño está muy somnoliento, los ojos están hundidos, no le salen lágrimas, eh, no es capaz de coger la bebida y cuando no se lava esto empiezan a regarse, el niño no es capaz de tragar. Entonces hay que inmediatamente llevarlo al médico. ¿Listo? Ahí se ven varias eh, síntomas para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya tenemos identificados los signos de alarma que son muy comunes en las enfermedades que vamos a mirar a continuación, como es la fiebre y la deshidratación. A continuación vamos a ver la primera, que es la infección respiratoria aguda. La infección respiratoria aguda es la infección más frecuente en todo el mundo. Eh, Tenemos varias enfermedades que la componen, ¿cierto? Y es muy frecuente en el 95% de los niños menores de 5 años. Dentro de Colombia tenemos la resolución 1647 del 19 de agosto del 2022, donde establecen las acciones para tener una atención inmediata y obligatoria en Bogotá. Primero, las personas que estamos en un recinto cerrado debemos mantener el tapabocas y más si estamos eh, en constante acercamiento con adulto mayor, niños menores de 5 años o estamos en una atención en salud, ya sea IPS, EPS o hospitales. Mantener el uso de tapabocas cuando existan cualquier síntoma de la infección respiratoria. Completar el esquema de vacunación en menores de 5 años. Recordemos que hay dos refuerzos, que es el refuerzo de sarampión y rubeola y el refuerzo de la triple viral en menores de 5 años. Realizar el lavado de manos constante, mantener una buena ventilación en nuestras casas o en los lugares donde estamos acudiendo y acudir al médico si se presenta fiebre mayor de 38.5 con dolor de cabeza, malestar, dolor de garganta y congestión nasal. Ahí es cuando ya podemos ir al centro de atención para que nos den un tratamiento adecuado. Dentro de las enfermedades de la infección respiratoria aguda vamos a mirar varias. El primero es el resfriado común, donde los niños pueden tener entre 6 y 8 resfriados al año. Son que el niño tiene moquitos, tiene congestión nasal y muchas veces tiene tos, pero esta tos no le impide al niño consumir unos alimentos adecuadamente. Puede durar hasta 10 días. Lo importante es que tengamos una adecuada higiene, tanto en sus moquitos como en todo su cuerpo. Y utilización de tapabocas. Muchas mamitas o papitos siempre dicen que cuando tienen moquitos verdes es porque tienen algún tipo de infección. No, no necesariamente tiene que tener un tratamiento con antibiótico para que sea tratado. ¿Por qué? Porque pues, es una infección que es muy común y el mismo cuerpo la va a rechazar y se va a curar en los primeros días. Luego seguimos con la bronquiolitis, que la bronquiolitis es muy común en bebés y niños pequeños durante la temporada de resfriados y gripe, como es ahorita, que es causado por el tipo de la influenza. El médico puede escuchar las sibilancias que son cuando el niño respira o tose, se siente como un eco. Ahí es cuando van a determinar si es una bronquiolitis, un resfriado común o una bronquitis. Muchas veces la bronquiolitis tampoco necesita de antibióticos, pero los médicos, para evitar que se convierta en una bronquitis, empiezan a utilizar medicamentos especiales para la tos, para estas sibilancias. Y la bronquitis es una infección de las vías respiratorias centrales, ya más grandes, que puede ocasionar un congestionamiento ya en el pulmón como tal. Puede o no igualmente utilizarse antibióticos, normalmente siempre utilizan los médicos antibióticos y cuando tiene bronquitis el niño ya va a estar hospitalizado. Continuamos con la neumonía.
La neumonía es como lo más grave dentro de la infección respiratoria aguda. Es un tipo de infección que afecta directamente al pulmón, que no deja que se llegue el oxígeno directamente hasta el pulmón porque están los pequeños saquitos que se llaman alveolos, están enfermos y puede producir algún tipo de líquido. Hace que sea muy dolorosa la respiración y limita la absorción del oxígeno. Puede estar causado por virus, bacterias u hongos. Los más comunes es el Staphylococcus pneumonia, que es la bacteriana y principalmente afectan los niños. La segunda es la influenza y la tercera es el virus de la neumocitis y PCI, que es, que es causado en los niños menores de 6 meses, sobre todo en los niños que tienen una infección de VIH. Entonces, ya eso que no determina el médico, normalmente la neumonía es tratada sí o sí en unas clínicas, duran hasta un mes de niños hospitalizados con oxígenos para evitar que el pulmón y todo su tracto respiratorio se congestione y pueda causar mucho más daño. Ya la amigdalitis y la laringitis son enfermedades que son más comunes para nosotros. La amigdalitis pues es una inflamación, como su nombre lo indica, en las amígdalas y puede ser causado por virus o bacterias. Normalmente siempre es por bacterias porque los niños no se lavan muy bien la lengua, sino solamente los dientes, o no hay una higiene adecuada en el hogar, entonces solamente los niños se lavan los dientes en el jardín, pero cuando llegan a las casas se les olvida. Las amígdalas inflamadas se ven supremamente hinchadas de color rojo y pueden estar cubiertas por puntos o en un revestimiento amarillo o blanco, que normalmente aparecen las placas, que es lo que nosotros tenemos como ese recubrimiento. Entonces empiezan a distribuirse en toda la boca, entonces el niño deja de comer. Y la laringitis aguda es una enfermedad respiratoria que se produce por la inflamación de la laringe, que está en la parte inferior de la garganta, donde están las cuerdas vocales. Entonces, son niños que cuando van a hablar se les va la voz y esto necesita de un tratamiento médico para evitar que no se nos vayan a complicar estas enfermedades. ¿Cuáles son los signos de alarma? Especialmente ya para la infección respiratoria. En los niños es aumento de la frecuencia respiratoria, tienen una respiración agitada, suelen hundirse las costillas al respirar o tienen unos ruidos extraños. No quiere comer, vomita, tiene mucha fiebre que no se dé con la administración del acetaminofén, tiene irritabilidad, decaimiento y permanecen muy somnolentos. O en ocasiones tienen convulsiones. Ya para los niños más grandes que están en etapa escolar, adolescentes y adultos, tienen una dificultad para respirar, tienen dolor en el pecho al respirar o al toser y lo mismo en la parte de atrás de la espalda, tienen un decaimiento o cansancio excesivo y la fiebre es mayor a 38.5 grados durante más de 2 días que no baja con acetaminofén, ibuprofeno o dipirona. En muchas ocasiones van a las droguerías, que no es lo más recomendado, y aplican dipirona y les baja la fiebre, pero a los 2 días están peor. En la infección respiratoria vamos a hablar de la prevención. Entonces debemos utilizar tapabocas, mantener las manos limpias con un correcto lavado de manos o desinfección. Proporcionar los alimentos recién preparados con un alto contenido nutricional, como son frutas, verduras y carnes. Si son niños menores de 2 años, dar leche materna, mantener las fosas nasales en lo posible, suero fisiológico para lavado, ¿cierto? Y limpiando constantemente sus naricitas para que no se nos vayan a complicar, porque a veces los mocos se empiezan a pegar y hacen que el niño tampoco tenga una buena respiración. El esquema de vacunación debe estar completo para su edad. Nuevamente les digo, estamos con refuerzos de sarampión y rubeola. Ahorita ya pasamos la influenza, que es anual, y la aplicación de la triple viral.
Adicional a eso, que aliviar la tos y el dolor de la garganta con bebidas aromáticas tibiecitas o en ocasiones muy frías. ¿Sí? No necesariamente tiene que, si el médico lo permite, a los niños se les da bebidas frías para refrescar eh, las vías respiratorias y administración de miel en mayores de 2 años. No suministrar medicamentos ni ningún tipo de jarabe que no sea formulado por un médico. Si nos dice el de la droguería, pues eso no es un médico. Ventilar los lugares donde el enfermo se encuentre y una buena hidratación. La segunda enfermedad que vamos a hablar el día de hoy es la enfermedad diarreica aguda. La OMS se define como diarrea, como la presencia de 2 o 3 deposiciones líquidas en 24 horas, es decir, que tiene un aumento en el volumen o en el número de deposiciones. Las diarreas pueden ser provocadas por microorganismos tales como virus, bacterias o parásitos, y las cuales normalmente siempre son transmitidas por el agua o alimentos contaminados por materia fecal. Es la segunda causa de mayor muerte en el mundo en menores de 5 años y especialmente se da en las zonas de pobreza o bajos recursos porque no tenemos las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Hay 3 tipos de enfermedad diarreica aguda. El 50% de las enfermedades son producidas por virus y pues debemos tener así como en las iras, lavado frecuente de manos, aplicación de desinfectantes en las manos si no tenemos la posibilidad de lavarnos constantemente y desinfección en las áreas donde vamos a preparar los alimentos. La primera tipo de EDA es la de la duración. Hay 3 tipos por esta causa. Diarrea aguda, que dura más o menos 2 semanas, la prolongada entre 2 y 4 semanas y la crónica más de 4 semanas. Esto ya puede producir una infección o una intolerancia a las proteínas de la vaca o de la lactosa, síndrome de colon irritable, colitis ulcerosa, gastritis y demás. Seguimos con el tipo de infección que es por virus o por bacterias. En los virus puede ser con una diarrea sin sangre, sin moco, síntoma principal de la gastroenteritis viral y el causante es el norovirus o rotavirus, que esos son, ya aquí en Colombia nos están vacunando por este motivo. La bacteriana puede durar varios días, tiene moco y sangre y se ve que es provocada por alimentos en mal estado o contaminación cruzada. El otro tipo de EDA es la clínica, que puede ser de 2 maneras. La acuosa, que dura varias horas o días y comprende el cólera, que es muy común aquí en nuestro país, y la diarrea con sangre, también llamada disentería, que puede acompañarse de fiebre y malestar general. ¿Cómo se transmite? Hay varios agentes infecciosos causantes de la diarrea. Normalmente siempre van acompañados por una mala higiene que va a través de la ingesta de agua o alimentos contaminados con materia fecal, como ya lo habíamos hablado. Se puede infectar a la persona por rotavirus o la bacteria Escherichia coli, que es muy comúnmente cuando no lavamos o no desinfectamos bien lo que es el pollo. Por malnutrición, los niños que padecen desnutriciones o riesgo de desnutrición, pues normalmente una diarrea los puede eh, en muchas ocasiones matar, como lo vemos en La Guajira. Las fuentes de agua, el agua contaminada con heces humanos, cuando no tratamos el agua y la tenemos estancada, no lavamos los recipientes para el almacenamiento, puede tener muchísimos tipos de enfermedades. Y otras causas como las condiciones de higiene personal deficiente, los alimentos elaborados o almacenados en condiciones antihigiénicas por agua de riego o cuando consumimos alimentos como pescado y mariscos provenientes de aguas contaminadas.
También tenemos las otras causas que son cuando consumimos alimentos en la calle. Entonces, lo ideal es que no consumamos ni chorizos ni nada que esté a la intemperie o que estén en sitios que hay mucha circulación de vehículos. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad diarreica aguda? Entonces, debemos lavarnos cuidadosamente las manos con agua y jabón, lavar las frutas y verduras con agua que esté descontaminada. Podemos utilizar cloro para desinfectarla, consumir solo agua segura, si no la podemos hervir, si no podemos tener la posibilidad de comprar agua en bolsa o que no tengamos unos grifos adecuados, la podemos desinfectar con cloro. Consumir alimentos bien cocidos o fritos en preparaciones higiénicamente adecuadas, no consumir alimentos crudos ni elaborados en la vía pública, como ya les había dicho, alimentos bien tapados y refrigerados, no tener los alimentos más de 2 días en condiciones no adecuadas, la lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida y lavar adecuadamente los utensilios de cocina. Muchas veces nosotros tenemos utensilios de cocina como son los recipientes plásticos sin esterilizar. Lo ideal es que estemos por lo menos una vez a la semana esterilizando estos recipientes, pues aquí se almacena mucha contaminación del exterior. Continuando con las enfermedades prevalentes, tenemos la otitis. ¿La otitis qué es? La otitis media es una infección del oído medio que aparece en niños. Es una condición muy común en nuestros chiquitos menores de 5 años, sobre todo cuando consumimos tetero, y es provocado por virus o bacterias. Los riesgos, cuando tenemos gripe o un resfriado, un familiar que fuma muy cerca de nosotros y puede producir una inflamación de la nariz y esta a su vez bloquea el conducto que comunica la nariz y el oído medio y hace que se inflame y puede producir esta enfermedad. Los síntomas, pues un dolor de oído, creo que a nadie le va a gustar, una dificultad para oír. Los niños pueden tirarse o jalarse las orejas cuando no hablan, pueden tener un decaimiento y pueden llorar mucho. Fiebre, dolor de cabeza, perder el apetito, pues uno comiendo le va a doler mucho más. Puede tener una inflamación del oído o le puede empezar a salir mucho más cera y pus del oído. Puede durar entre 1 y 2 semanas y provocar una complicación. El diagnóstico y el tratamiento, pues el único que no puede determinar es el médico y normalmente siempre van a tener una intervención del oído con aplicación de antibiótico o lavado en el oído en condiciones muy severas. La siguiente enfermedad es la influenza. La influenza, porque la catalogamos como una enfermedad prevalente, porque los papás no están vacunando a los niños anualmente. Todos los niños menores de 5 años se deben aplicar esta vacuna anualmente, así como los mayores de 60 o que tengan algún tipo de riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad respiratoria como asma. Esto que hace que esta enfermedad cada día sea menos frecuente, pero en temporadas de lluvias hace que estos picos aumenten. Y pues la única manera de disminuirla es con la vacunación. Entonces, ¿la influenza qué es? Es una gripa que es caracterizada por que hay una infección en la nariz, garganta y pulmones. La influenza puede causar enfermedades leves o graves como neumonía y otras complicaciones. Dentro de las complicaciones, ¿cuál es? Si es un niño menor, tiene alguna de las siguientes afectaciones. Asma, enfermedades neurológicas porque no le llega una buena oxigenación al cerebro, alteraciones del desarrollo neurológico, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad cardíaca, trastornos renales, enfermedades del hígado. Cuando nosotros sufrimos de obesidad, VIH o cáncer, las complicaciones son mucho más grandes
porque el cuerpo está atacando este tipo de enfermedades y adicional, pues otro virus hace que nuestras defensas sean mucho más bajas. Los síntomas es fiebre, tos, dolor de garganta, secreción en la nariz, dolores musculares, dolores de cabeza que no cesan, escalofríos, fatiga, hay veces que va acompañada con vómitos y diarrea. La prevención, como yo les dije al principio, la vacunación y si ya lo tenemos, mantener distancia, lavarse las manos, una adecuada limpieza en toda el área y tapabocas. Con el tema de la influencia damos por terminado este video. Espero que sea de gran utilidad para cada uno de ustedes y sus familias. Espero que estos temas sean tratados con mucha precaución y no llevar a nuestros niños ni a nosotros mismos a exponernos a una droguería para que nos den un diagnóstico. Entonces recuerden que todos estos temas son para que ustedes tengan las herramientas necesarias para determinar si el niño o ustedes mismos tengan que ir a un centro de atención adecuado. Recuerden que todos tenemos una salud y hay que cuidarla. Entonces, muchísimas gracias. Bendiciones en sus labores y en sus familias.